Capítulo 13. Y sin que me diera cuenta, ya han pasado 12 años. El despacho se encontraba en silencio, bañado por el sol de la tarde en tonos naranjas. Solo el pequeño mecanismo de un reloj de pared se escuchaba entre esas cuatro paredes mientras el polvo se asentaba con pereza sobre los muebles. Despacio y con cuidado, la puerta se abrió con un leve roce. Por la rendija, una cabeza de cabellera rubia se dejó ver mientras estudiaba el interior de la habitación con la respiración contenida. Tras un par de segundos, la puerta se abrió poco más y una pequeña figura entró de puntillas, esquivando con cuidado las tablas traicioneras del suelo que podrían echar todo a perder. Con la vista fija en el escritorio, se acercó paso a paso. La figura que dormía apoyada en precario equilibrio sobre una mano no se inmutó, haciendo que el intruso esbozara una sonrisa maliciosa de oreja a oreja cuando por fin estuvo junto al mueble. Inspiró con fuerza, llenando los pulmones, y se llevó las manos a la boca. Aquello iba a ser de lo más divertido. «Papá, despierta», gritó a pleno pulmón. Y, tal y como había previsto, su padre se sobresaltó, impactado por el ruido. Se le escurrió la cabeza de la mano y cabeceó con fuerza hacia adelante. A punto estuvo de darse de bruces contra el borde de la mesa. El niño, divertido, reía encantado porque su jugarreta hubiese tenido efecto. Pocas veces lograba sorprenderlo. ¿Pero qué? La confusión y el sueño le impedían pensar con claridad. «¿Igneel?», masculló cuando vio a su hijo de 10 años al otro lado del escritorio. Igneel asintió y rodeó el mueble a medio correr, colocándose al lado de su padre y mirándolo a los ojos con una mirada brillante y verde, llena de diversión e inocencia. Y aun con todo, era más listo que el hambre. «He conseguido asustarte, papá». «¿Y tanto que lo has hecho? Casi me causas un chichón», gruñó Natsu, haciendo esfuerzos titánicos por mantenerse despierto. Igneel, a su lado, rió sin arrepentirse de nada y Natsu acabó por sonreír también. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre?», preguntó, revolviéndole el pelo. Como toda respuesta, el niño volvió la mirada hacia la puerta donde, apoyada en el marco, Dimaria los observaba divertida. «¿Comienzas a perder facultades, Nat?», se burló, entrando en la habitación. «Me acabo de despertar, y no de la mejor manera», se defendió él. Volvió la atención a su hijo y lo cogió en brazos para sentarlo sobre sus piernas. Igneel sonrió encantado y se abrazó a su padre. «¿Me he perdido algo?». «La cena, otra vez», contestó Dimaria. Se sentó en el borde del escritorio y acarició con cariño el pelo de Igneel, tan idéntico al suyo pero igual de alborotado que el de su padre. «Vas a tener que comer sobras, papá. Pero te hemos dejado el postre». Aquello le arrancó una carcajada a Natsu. «Habéis sido muy considerados», ironizó. «Da gracias que el postre era a base de zanahoria», dijo Dimaria. «Eso lo explica todo», rió él mientras Igneel escondía una mueca de asco. «Las zanahorias no me gustan, saben muy mal», se defendió. «Pero son sanas. Hacen que veas mejor que nadie». «Papá, mentiroso. Tú tampoco te las comes y no llevas gafas». «Y a Imbelsan sí que le gustan y necesita gafas». Por un momento, ambos padres se miraron, resignados por la perspicacia del niño. Más de una vez Natsu se preguntaba qué genes eran los causantes de su inteligencia. Los de su madre, seguro. O tal vez los que hicieron que Cerez fuera un genio. Derrotado, e incapaz de argumentar contra eso, esbozó una sonrisa y le pellizcó la nariz con cariño. «Eres demasiado listo». «Auch», se quejó él, frotándose la nariz. «Por supuesto que sí. Soy vuestro hijo». Esta vez, ambos adultos rieron. Ese niño se había convertido en su mayor tesoro. «Papá», dijo Igneel, de pronto, mientras se entretenía garabateando en uno de los tantos papeles que había encima del escritorio de su padre. Por supuesto, se había asegurado antes de que estuviera tachado y, por tanto, fuera ya inservible. ¿Sí? ¿Por qué tú tienes un apodo y mamá no?, preguntó, alternando la mirada entre ambos. Natsu, antes de contestar, apoyó la barbilla en una mano y sonrió con cariño hacia Dimaria, quien le devolvió la sonrisa, dejando que él se hiciera cargo de llevar la conversación y aclarar las dudas del pequeño torbellino. Dejó caer una mano sobre la cabeza del niño, donde sus guantes negros contrastaron con fuerza con sus mechones rubios. «Porque me encanta su nombre y no quiero acortarlo», contestó al fin. Igneel hizo una extraña mueca, sin terminar de comprenderlo del todo. «Pero la tía Randy sí que usa uno». «Eso es porque a ella no le gusta el nombre de mamá». Dejó lo que estaba haciendo y miró a Natsu por encima del hombro con confusión. «Claro que le gusta. Es solo que son buenas amigas». El niño frunció el ceño, pensativo, y se cruzó de brazos.
Tras un par de segundos de inútil meditación, soltó un bufido irritado y se dejó caer contra el pecho de su padre. Pues no lo entiendo, gruñó. Es complicado, concordó Di Maria. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Ya soy mayor. Tengo 10 años. Exclamó él, ofendido. Natsu, divertido, esbozó una media sonrisa y le agarró una de las mejillas. Gesto que Ignel odiaba y que a él le encantaba realizar para molestarlo. Tu madre se refiere a cuando seas mucho más mayor. Ignel se dispuso a refunfuñar, indignado, cuando unos golpes en la puerta abierta llamaron la atención de los tres. En el marco, Imbel los observaba con un sobresellado en la mano. Lamento interrumpir, Majestad, pero acaba de llegar esta misiva para usted. Y es tan importante que no puede esperar hasta mañana. Suspiró Natsu, aceptando con resignación el sobre aún con su hijo en brazos. Dado el remitente, creo que puede considerarse como prioritario, sino urgente, explicó el cónsul, entrelazando ambas manos a la espalda. Es de Fiore. Al instante, el rostro de Natsu se sumió en la seriedad e Ignel pudo sentir cómo se le tensaba el cuerpo. Tenía 1001 preguntas, pero el instinto le decía que no era buen momento para hacerlas. Ahora les tocaba hablar a los adultos. ¿De Fiore? Repitió Di Maria, extrañada, mientras Natsu contemplaba el escudo del lacre con aire ausente. Es lo que parece, murmuró él, al fin. Haciendo acoplo de valor, rompió la cera y comenzó a leer. A medida que las líneas se sucedían una tras otra, su ceño se fruncía cada vez más. Tuvo que leer 2 veces la carta para estar seguro de que no eran imaginaciones suyas. ¿Y bien? Preguntó Di Maria al ver que se había sumido en su propio mundo. En silencio, Natsu dejó la carta con cuidado sobre la mesa e Ignel aprovechó para cogerla y estudiar fascinado y con curiosidad ese escudo de armas que no había visto hasta el momento. Isui, la reina de Fiore, se corrigió, quiere formar una nueva alianza con Álvarez. ¿Está segura de esto, Majestad? Está invitando abiertamente a los que nos quisieron conquistar. Han pasado ya 12 años, Datón, contestó Isui con calma. Va siendo hora de que sigamos adelante y firmemos un acuerdo de paz. Como ministro de Defensa. Como ministro de Defensa, tu deber es velar por la seguridad de Fiore, lo sé bien, interrumpió ella. Al igual que el mío. Soy consciente de los riesgos, y tomaré las medidas necesarias. Pero quiero darles un voto de confianza. Ha pasado más de una década sin que tengamos noticias de ellos. Ni siquiera sabemos quién es su actual emperador, ningún espía ha querido ir hasta ahí para averiguarlo. El anciano, resignado al ver que Isui no cambiaría de parecer por mucho que insistiera, suspiró con cansancio. Solo espero que sepa lo que está haciendo, Majestad. Por el bien de todos. ¿Vas a aceptar? Interrogó Di Maria, mirándolo preocupada. El tema de Fiore y Fairy Tail seguía siendo difícil de tratar para él. Todavía le dolía mirarse en el espejo y no ver la marca de su antiguo gremio. Seguían en las mismas posturas que hacía una hora, y apenas habían pronunciado palabra. Ignel, todavía sentado en las piernas de su padre, comenzaba a aburrirse. Siempre le gustaba escuchar las conversaciones de los mayores, pero aquello no era hablar, era mantenerse callado. Y no era para nada interesante ni divertido. No puedo no hacerlo, suspiró él, llevándose una mano a la cara con cansancio. Aquella misiva le había robado todas las fuerzas. Restablecer una buena relación con Fiore sería muy beneficioso para nosotros. Pero si tú no te sientes cómodo. No, Di Maria, la interrumpió con pesar. Esto no se trata de mí, no puedo ser tan egoísta y condenar a todo el mundo porque a mí no me haga gracia regresar a Ishgar. Con todo el respeto, Majestad, intervino Imbel, quien había permanecido inmóvil todo ese tiempo. En realidad, sí puede rechazar la invitación. Álvarez es lo bastante autosuficiente como para no depender de otro continente, y nuestro poder militar es superior al suyo. No se atreverían a venir hasta aquí. Álvarez no corre ningún peligro. Natsu negó, desechando las palabras de su consejero. No iba a ser tan cobarde. También puede aceptar sin necesidad de ir usted mismo, sugirió como nueva opción en un intento de hacerle las cosas más fáciles. En todos aquellos años, Natsu había demostrado ser un emperador perfectamente capaz. Se había ganado el respeto de todos e, incluso, había logrado establecer relaciones de amistad con la mayoría de los Spriggan. Algo que ni siquiera su hermano había hecho. Imbel, personalmente, le tenía un gran aprecio y respeto. Natsu, sin embargo, negó de nuevo. ¿Y qué impresión dejaría esa opción del imperio? Contempló durante un largo instante la carta que Ignel seguía sosteniendo. No, debo ir. Ya he huido por demasiado tiempo.
En una cueva, de ubicación desconocida, una mirada brillante y peligrosa resplandeció en la oscuridad. Se acercaba la hora. Ya les había dado suficiente tiempo para que recuperaran fuerzas. Ahora, les tocaba entretenerlo un rato antes de morir. Capítulo 14. Y aquí estoy otra vez, Fiore. Amanecía, y el puerto despertaba al son de las gaviotas y el romper de las olas. En el embarcadero, Natsu contemplaba absorto el horizonte teñido de naranja con la brisa del mar revolviéndole el pelo. La respuesta escrita ya había sido mandada y ahora, 2 días después, el barco que lo llevaría de vuelta al continente que había abandonado hacía tantos años realizaba los últimos preparativos para poder partir. Había intentado mentalizarse, pero había sido en vano. No lograba hacerse a la idea de que volvería a ver a sus antiguos compañeros y amigos. Seguramente todos habían seguido con sus vidas, al igual que él. Sin embargo, en su caso, se fue sin decir nada, sin dar explicaciones, ¿lo echarían tanto de menos como lo hacía él? Suspiró y contempló el escudo que adornaba la vela mayor del barco. Habían cambiado tantas cosas, no sabía cómo iba a mirarlos a la cara, no siendo el emperador de Álvarez, el mismo imperio que intentó acabar con ellos 12 años atrás. La vida, a veces, podía ser muy cruel. Y él lo sabía mejor que nadie. Solo esperaba que le dejaran explicarse. Papá. La voz alegre de Ignel lo sacó de sus pensamientos. Extrañado, se dio la vuelta y lo vio correr hacia él con una sonrisa. Sin poder evitarlo, imitó su gesto y lo cogió el brazo cuando saltó hacia él. Ambos rieron y Natsu le plantó un beso en la mejilla. ¿Qué haces despierto tan temprano? ¿Y con quién has venido? Interrogó, alzando una ceja y esperando que no se hubiese escapado por su cuenta una vez más. No sabía cómo lo hacía, pero siempre conseguía burlar a los guardias. Ignel señaló sobre su hombro, alegre. Entre las últimas casas que daban paso al puerto, se pudo ver la figura del arcade apoyado en una pared. Iba a venir solo, explicó, y Natsu suspiró resignado, pero me encontré con tío Larcade en la entrada y me acompañó hasta aquí. Quería verte antes de que te fueras. No estás enfadado, ¿verdad? Natsu se permitió unos segundos antes de contestar para contemplar al rubio. Larcade le sostuvo la mirada desde la distancia con su habitual expresión serena. De pronto, esbozó una sonrisa engreída antes de darse la vuelta y regresar por donde había venido. Ahora que el niño ya estaba con su padre, ya no tenía nada que hacer allí. El pelirrosa, en cambio, volvió a suspirar. Su relación con Larcade apenas había mejorado en todos aquellos años. Le aceptaba a regañadientes, y no perdía oportunidad alguna para discrepar con él y ponerle de los nervios. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el pequeño torbellino que tenía en brazos había conseguido abrirse paso entre sus defensas. Hacía lo que le pedía y cuando se lo pedía, y lo cuidaba con una atención que Natsu jamás habría creído posible en alguien como él. Lo único bueno de todo aquel extraño asunto, era que, con Larcade, Ignel no corría peligro alguno. No, no estoy enfadado, respondió al final cuando el Spriggan dejó de ser visible. Pero no voy a irme todavía, y no iba a hacerlo sin despedirme de ti antes, le aseguró, mirándolo a esos ojos verdes que había heredado de él, aunque pocas veces ya adquirían ese color. Sin embargo, en esos momentos, padre e hijo compartían miradas idénticas. Amaba a su hijo con toda su alma. ¿De verdad que no puedo ir con vosotros? Preguntó Ignel con un puchero, intentando convencer a su padre por enésima vez. Natsu lo dejó en el suelo y se agachó para quedar a su altura. ¿Sabes que no?, contestó, revolviéndole el pelo. Primero mamá y yo tenemos que asegurarnos de que a donde vamos es seguro para ti. Hasta entonces, te quedarás con Larcade y los demás, ¿vale? Pero quiero ir. Exclamó el niño, insistiendo de nuevo. Varias lágrimas de frustración se le acumularon en los ojos. Yo todavía no controlo el fuego como tú, pero eres el más fuerte de todos. Nadie puede contigo y a mí no me pasaría nada. Su padre, al ver cómo agachaba la mirada y hundía la barbilla en el pecho, sonrió con calidez y le limpió las lágrimas con suavidad. Ignel, comenzó, con paciencia, jamás dejaría que algo te pasara, ¿me oyes? Jamás. Y por eso necesito que te quedes aquí, donde sé que no puede pasarte nada aunque yo esté lejos. Pero os voy a echar mucho de menos, lloriqueó, sorbiéndose los mocos. Entendía lo que decía su padre, pero no quería aceptarlo. No quería que se marchasen y lo dejasen atrás. ¿Sabes por qué te pusimos Ignel? Preguntó Natsu de pronto. El niño asintió aún con la mirada clavada en el suelo. Por el abuelo, era un dragón, ¿verdad? Exacto. ¿Y sabes qué? Un día, desapareció, así, sin más.
No lo encontraba por ningún lado. ¿Y qué pasó? De pronto, las lágrimas dejaron de importar. Lo único que ocupaba la mente del niño era la historia que le estaba contando su padre. Lo busqué durante años, continuó Natsu, sonriendo y recordando aquellos días donde seguía cada rumor sobre dragones que acudía a sus oídos. Lo añoraba mucho. ¿Y lo encontraste? Quiso saber en voz baja, apenas un susurro. Natsu, como respuesta, negó con la cabeza. No estaba por ningún lado. ¿Y no te sentías solo? Un poco, reconoció. Pero tenía muchos amigos que estaban ahí para mí y, si aún así pasaba, siempre tenía esto conmigo. Ante la confusión de Igneel, Natsu se quitó la bufanda que siempre llevaba y se la colocó a él alrededor del cuello. El niño contuvo el aliento, sin poder creer que su padre le acabase de dar su inseparable bufanda. La tocó con las manos temblando, sintiendo el olor de su padre impregnado en ella, su calidez. Igneel me la dio antes de irse y yo te la doy ahora a ti, dijo Natsu mientras sonreía al ver que todavía le venía algo grande. Con esto sabrás que, aunque no me veas, siempre voy a estar cerca para cuidar de ti. Cuídala bien, me ha acompañado en muchas aventuras. Su hijo asintió, todavía demasiado impresionado para poder articular palabra. Ahora ya no iba a pedirle ir con él, no iba a defraudarlo después de haberle dado su mayor tesoro. ¿Papá? Dijo de pronto, alzando la mirada. ¿Sí? ¿Dónde estaba al final el abuelo? Natsu sonrió de oreja a oreja y le golpeó el pecho con un dedo, a la altura del corazón. Aquí dentro. Nunca me había dejado solo. Partieron a mediodía, con todos los Spriggan reunidos en el puerto junto a varios, por no decir demasiados, ciudadanos curiosos por ver embarcar a su emperador en compañía de Dimaria, Auguste Imbel. En el puerto, y mientras el barco se alejaba, Igneel los despedía con una mano mientras la otra agarraba la de Irene. Sonreía de oreja a oreja mientras veía a sus padres empequeñecerse en el mar. La bufanda de su padre le cubría hasta la nariz, pero no le importaba. Había prometido portarse bien e iba a cumplirlo. Mientras tanto, en el barco, Natsu se derrumbó sobre el hombro de Dimaria en cuanto su hijo dejó de estar a la vista. El mareo hacía que todo le diera vueltas y le había quitado el color de la cara. Vamos, blandengue, hora de dormir, rió ella mientras lo guiaba hasta su camarote sosteniendo su peso casi al completo. Natsu apenas tuvo fuerzas para gruñir una maldición mientras el resto de la tripulación lo contemplaban sin dar crédito de que ese peso muerto que cargaba Dimaria fuese el mismo emperador que tanto respetaban. Ya podrían estas maldiciones quitar el mareo, se quejó entre dientes y con los ojos cerrados. No me vendrían nada mal. Ya. Pero me temo que el destinatario de tus quejas no está disponible en estos momentos, replicó ella sin compasión alguna. A veces carecía por completo de tacto. Auguste Imbel, os lo encargo. Avisadnos cuando lleguemos, pidió antes de desaparecer bajo cubierta. Creo que debería haber aceptado la sugerencia de Irene y dejar que ella nos acercara. Este viaje se me hará eterno. Oh, por favor, deja de quejarte. Mira que eres melodramático, suspiró Dimaria sin paciencia ya, empujándolo por los hombros y haciendo que cayera de golpe sobre la cama. Calla y duerme. Te vendrá bien. Necesitas estar presentable cuando lleguemos. Natsu no replicó. Con Dimaria era mejor no hacerlo. En cuanto cerró los ojos, quedó dormido al instante. 5 días después, en Fiore, más concretamente en la sala del trono del palacio, Isui leía la respuesta que acababa de llegar de su carta. Álvarez había aceptado su propuesta de paz y, aceptando los términos que ella misma había impuesto, se reunirían en ese mismo lugar para firmar los acuerdos pertinentes. Fue toda una sorpresa saber que el emperador en persona acudiría al encuentro, aunque por ninguna parte ponía su nombre. Tan solo unas iniciales que le decían más bien poco. Majestad, sigo pensando que esto es una mala idea. Isui levantó la mirada de lo que tenía entre manos y contempló con calma al anciano que tenía como responsabilidad la seguridad del reino. Entiendo tu punto, Datón, y agradezco tu preocupación, contestó, serena. Pero ahora ya es tarde para dar marcha atrás. Es una oportunidad única en la que nosotros tenemos la ventaja del terreno. Están en nuestro territorio, no en el suyo, y les esperaremos preparados y alerta por si llega a suceder algo. Datón, quien no tenía con qué más argumentar en contra de aquella locura, se resignó a asentir, aceptando la decisión de su reina. Se disponía a retirarse cuando, de pronto, las enormes puertas de la sala se abrieron con estruendo. Majestad. Jadeó un guardia, pálido como la cal y temblando de pies a cabeza. Y ya están. ¿Qué? Isui no estaba entendiendo nada. Preocupada, se puso en pie. ¿Qué ocurre?
Los de Álvarez ya están aquí. Exclamó, sin aliento. Ahora fue el turno de la reina y el ministro de empalidecer. No es posible, murmuró Isui con la mirada perdida. Si acabamos de recibir su respuesta. Es imposible que hayan llegado tan pronto. No hay duda, Majestad, insistió el guardia. Se detuvo para tragar saliva mientras sudaba frío. Se ha divisado un barco con el escudo de Álvarez en las velas. La mente de Isui se puso a trabajar a gran velocidad. Bajó las escaleras del trono de forma apresurada y se dirigió hacia la salida, haciendo una seña al guardia para que la siguiera. D'Artón intentaba seguirles el ritmo, jadeante. Se lo avisé, Majestad. Nos han engañado y ahora. No, lo interrumpió ella con voz firme. En sus ojos brillaba una mirada decidida. No nos han engañado, no lo creo. O bien el transporte del mensaje se retrasó o bien les ha favorecido el viento a ellos. Sea como sea, ahora los tenemos aquí y debemos organizarnos como podamos. ¿Cuánto tardarán en llegar? Le preguntó al guardia. Se cree que unas 2 horas. 3 a lo sumo. Isui se mordió el labio, pensativa, mientras recorría los pasillos a grandes zancadas. Es poco tiempo, llamad a todos los gremios principales para que envíen a sus magos más confiables cuanto antes. Quiero que Crime Sorciere y su maestro estén aquí en menos de media hora, ordenó. ¿Hay algún otro mago santo en la capital en estos momentos? Sí. Juran X Irza Scarlet, Majestad. Doranbolt también se encontraba aquí, si no recuerdo mal. Pues confírmelo, y que traiga al puerto a todos los que pueda. Vamos a abusar de su magia, pero no nos queda otra. Contactar también con Gage el Red Fox. Que acuda con su escuadrón lo antes posible. No tiene ninguna misión asignada en estos momentos, por lo que no debería andar muy lejos. A la orden, exclamó el guardia antes de salir corriendo en dirección contraria. Espero que todo salga bien, murmuró Isui. Las 2 horas pasaron con sorprendente rapidez y, para consternación de la reina, el barco llegó puntual al puerto. Los esperaba toda una comitiva de magos y guardias con los nervios a flor de piel, atentos a cada movimiento que se veía en el barco. Los gremios no habían conseguido acudir a tiempo, a excepción de algunos miembros de la Mia Scale y Blue Pegasus que se encontraban por la zona. Sin embargo, el resto de figuras importantes sí que lo habían logrado gracias a Doranbolt, quien respiraba agitado en primera fila por todo el esfuerzo realizado. Incluso Gagel, con gran parte de su escuadrón del consejo, había logrado llegar a tiempo. A su lado se encontraban Erza, Geyal y Jura, todos expectantes y con la mirada concentrada en el barco que se encontraba atracando. A primera vista no parecía tener intenciones hostiles, pero no podían confiarse. Todos tenían muy presente los desastres que les causaron hacía más de una década. De pronto, esos años parecían haberse convertido en tan solo un par de días. En cubierta se distinguió un movimiento y la plataforma se extendió hasta el muelle. La comitiva que aguardaba contuvo el aliento. Primero descendieron una docena de soldados que se alinearon en orden a cada lado de la plataforma, ignorando a todos los presentes y concentrados únicamente en formar un pasillo humano con la mirada al frente. A continuación, hicieron su aparición los 2 Spriggan que reconocieron como Imbel y August. Inconscientemente, todos tragaron saliva. Su poder mágico era abrumador, y la fama que les precedía lo volvían todo aún más insoportable. Por el contrario, los 2 magos no les hicieron ningún caso. Sin embargo, lo que más impresión les dejó fueron las 2 siguientes figuras que bajaron del barco. O mejor dicho, una de ellas. Ninguno daba crédito a lo que estaban viendo. No es posible, murmuró Erza, con los ojos abiertos de par en par y temblando de la impresión. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Tiene que ser un broma. Natsu. Salamander, farfulló Gagel casi al mismo tiempo. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Ninguno de los presentes entendía nada. Aquel mago que creían muerto reaparecía frente a sus narices 12 años después con un aire completamente distinto al que recordaban. Estaba serio, callado y con aire concentrado. Ese no era el Natsu que ellos conocían, y no solo por los ojos rojos, por la marca negra de su cara o porque vistiera más elegante de lo que nunca le habían visto llevar, sino porque, bajo su criterio, su Natsu, aquel Natsu que todos querían y añoraban, jamás estaría junto a los magos de Álvarez. No después de todo el daño causado. Por tanto, regresaban a la cuestión del comienzo. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Fue Imbel quien se encargó de contestar a esa pregunta no formulada dando un paso al frente. Reina Isui, permítame presentarle al emperador de Álvarez, Natsu Draguniel. Y la respuesta no fue del agrado de nadie. Continuará.